Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo unidades químicas de masa. Veremos también el concepto de masa atómica, masa molecular promedio, masa fórmula y lo más importante, veremos el concepto de mol. Como también estaremos viendo masa molar y número de mol. El concepto de mol lo vamos a llevar de acá para adelante cuando hagamos gases, cuando hagamos estequiometría, cuando hagamos soluciones químicas, es decir, de aquí para adelante vamos a utilizar el concepto de mol. El tema de unidades químicas de masa también lo vamos a ver en otros textos como cálculos químicos. Muy bien, jóvenes, entonces empecemos el tema del día de hoy. En química es muy común trabajar con átomos, moléculas, iones, pero estas especies químicas son muy pequeñas y abundantes, por lo cual es necesario trabajar con unidades para masas pequeñas y otras que nos relacionen las unidades estructurales de las sustancias con la masa. En este capítulo veremos estas dos necesidades utilizando las unidades químicas de masa adecuadas. Las unidades van a ser de acuerdo al entorno donde uno está. Por ejemplo, si estás trabajando en transporte de carga pesada, no vas a hablar de kilogramos. En ese contexto, la masa cambiaría a toneladas. Muy bien, pero si queremos hablar de sustancias pequeñas, como son átomos, como son moléculas, iones, electrones, tenemos que tener un lenguaje nuevo. Entonces, para eso se tomó como muestra el átomo del isótopo de carbono 12, el cual se le hace un análisis completo, se mide su masa y se crea la unidad de masa atómica. Que la unidad de masa atómica, que también se denomina UMA, viene a ser la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12, el cual viene a ser a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, a partir de hallar la masa del isótopo de carbono 12, recién ahí se empieza a hablar de un nuevo lenguaje, de una nueva unidad de medida, que viene a ser el UMA. Quiere decir que toda la masa de los átomos se va a comparar o se va a relacionar con una UMA, que viene a ser la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Muy bien, jóvenes. Entonces, como estamos hablando de isótopos, los elementos químicos van a presentar distinta variedad de isótopos. Algunos pueden tener 2 isótopos, 3 isótopos, etc. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una cantidad promedio. Por lo tanto, vamos a hablar de la masa atómica promedio. Un elemento químico en la naturaleza es una mezcla de isótopos, por lo cual es conveniente representar una masa atómica promedio del átomo del elemento como promedio ponderado de las masas isotópicas de los isótopos del elemento. ¿Qué es eso? Entonces, para nosotros determinar la masa atómica, que ya está determinado en la tabla periódica, se tuvo que trabajar con los isótopos. Entonces, vamos a poner acá un ejemplo para determinar la masa atómica. La masa atómica promedio es igual a ¿qué? Al número de masa por su abundancia del primer isótopo, más el número de masa del segundo isótopo por su abundancia en la naturaleza, más el número de masa del tercer isótopo multiplicado por su abundancia en la naturaleza. Todo eso tiene que ser dividido entre la suma de la abundancia de los 3 isótopos para este ejemplo. Pero generalmente y en todos los ejemplos siempre no va a salir el 100%, quiere decir entre 100. Entonces, para completar, jóvenes, donde A1, A2 y A3 viene a ser el número de masa de los isótopos. ¿Qué viene a ser A1, A2, A3? Viene a ser la abundancia en la naturaleza. Listo. Entonces, lo que nosotros observamos en la tabla periódica, ya en la tabla periódica, acá vamos a tener los pesos atómicos o masas atómicas. Acá está. ¿Ya? En química ya se está tratando de cambiar el lenguaje de peso atómico a lo que viene a ser lo correcto, masa atómica, pero todavía se sigue utilizando el término de peso atómico, ¿ya? Para no tener esa confusión entre los conceptos de masa y peso, ¿ya, jóvenes? Bien, acá tenemos, por ejemplo, el oro, su peso atómico, ¿ya?
es de 196,96666. Pero recuerda que este peso atómico, masa atómica, viene a ser el promedio ponderado de las masas isotópicas. ¿Ya, chicos? Entonces, para no dar mucha vuelta al asunto, jóvenes, este cuadrito te lo tienes que aprender, ¿ya? De acá para adelante vamos a usar bastante la masa atómica promedio de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, del carbono es 12. ¿12 qué? UMAS. Del hidrógeno es una UMA. Del oxígeno, 16. Nitrógeno, 14. Fósforo, 31. Azufre, 32. Del sodio es 23. Del calcio es 40. Del magnesio es 24. Del cloro, por favor, es de 35,5. Ya está redondeado ya. Del hierro, su masa atómica promedio es de 56. Es de 56 UMA. Y del cobre es de 63,5. ¿Ya? Generalmente en los exámenes de admisión nos suelen dar este dato, pero últimamente ya no lo están dando. Por eso es que les digo, jóvenes, que tenemos que aprendernos estas masas atómicas promedio. Muy bien, entonces, pero recordemos que en la naturaleza los elementos químicos están formando sustancias. Por lo tanto, se habla de la masa molecular promedio. ¿Ya? Es decir, si nosotros nos piden la masa molecular o peso molecular, como está en otros textos, tenemos que sumar las masas atómicas de cada elemento químico que participa en la fórmula. Ya, no nos hagamos bola. Tenemos acá la masa molecular promedio de ¿quién? De la molécula de agua, de la H2O. ¿Cómo lo hallamos? Acá tenemos 2 átomos de hidrógeno. Acá está 2. Pero el peso atómico del hidrógeno es 1. Entonces acá va a ser 2 por 1 más ¿quién? Profesor, 2 por 1 más el oxígeno, pero el oxígeno vale 16. Entonces, utilizando tu calculadora científica, 2 por 1, 2 más 16, sale 18, ¿qué? 18 UMAS. Y jóvenes, esto vamos a poner la unidad de masa atómica, ¿ya? Otra sustancia podría ser el dióxido de carbono, puede ser el gas metano, etc. Vamos a jugar con el ácido fosfórico, H3PO, PO4. Ya es bien usado en química. Entonces, tiene 3 átomos de hidrógeno, acá será 3 por 1, más el fósforo que vale 31, más 4 oxígeno, quiere decir 4 por 16. Entonces vamos a operar todo eso. Ya, operando todo esto, nos va a salir 98 UMAS. ¿Ya? Listo. Si tuviésemos, por ejemplo, el ácido nítrico o el ácido carbónico, vamos a poner acá el ácido nítrico, HNO3, ahí está. Entonces, ¿cómo tenemos que resolverlo? El hidrógeno vale 1, nitrógeno 14 y acá va a ser 3 por 16. Entonces, operando eso, ya podemos determinar la masa molecular del ácido nítrico. Entonces acá nos sale 63, Dios mío, 63 UMAS. Listo. Bien, pero cuando tengamos sales, por favor, a eso se le denomina masa fórmula o también, como está en otros textos, peso fórmula. Es el mismo procedimiento. Del calcio sabemos que vale 40. Ahí está. Del carbono es 12. Como tenemos 3 átomos de oxígeno, sería 3 por 16. Listo. Vamos a operar eso. Y cuánto nos sale sería entonces la masa fórmula del carbonato de calcio es igual a 100 UMAS. Ya está. Y acá vamos a tener acá el permanganato de potasio. El potasio, su masa atómica es igual a 39,039. 39 del manganeso, acá tenemos 54,9, entonces 55 redondeando. 55 del oxígeno, sabemos que es 16, será 4 por 16. Entonces vamos a pegar todo eso. Vamos a sumar todo, a ver. Nos sale finalmente 158 UMAS, unidad de masa atómica.
Muy bien, chicos, entonces una vez que hemos visto eso, vayamos a la parte importante del tema del día de hoy, ¿ya? Mol, viene a ser, mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades estructurales, es decir, átomos, iones, moléculas, como átomos hay exactamente en 12 gramos de carbono isótopo 12, ¿ya? Esto ya está calculado, jóvenes. La cantidad que hay en 12 gramos de isótopo de carbono está calculado. Esta cantidad de átomos de 12 gramos de isótopo de carbono 12 es de 6,022 por 10 a la 23. Esta cantidad te lo tienes que saber sí o sí a partir de ahora. Que viene a ser una mol. ¿Cuánto vale? 6,022 por 10 a la 23 cantidad de sustancia. Puede ser átomos, puede ser moléculas, puede ser iones, etc. Llamado también el número de Avogadro. Entonces acá estamos viendo el concepto de mol, que es una magnitud física, que nos indica la cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol y cuyo símbolo también es el mol. Entonces vayamos a interpretar esto. Ya, jóvenes, mira acá, tenemos acá una mol átomos, ¿cuántos átomos hay? Ojo, siempre va a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos. Por ejemplo, si a ustedes le preguntan en una mol de átomo de carbono, ¿cuántos átomos de carbono hay? 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ahora, en una mol de moléculas, ¿cuántas moléculas hay? Hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué significa esto? Significa que en una mol de agua, nosotros podemos contar exactamente 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Lo mismo que en una mol de ácido fosfórico, contamos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido fosfórico, ¿ya? Y lo mismo va a suceder si contamos en una mol de iones, en una mol de cationes, en una mol de aniones, en una mol de electrones, en una mol de unidades fórmulas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que en una mol de iones existe 6,022 por 10 a la 23 iones. En una mol de cationes existe 6,022 por 10 a la 23 cationes. Y así siempre vamos a encontrar en una mol 6,022 por 10 a la 23 cantidad de sustancia. Por ejemplo, en una mol de electrones encontramos 6,022 por 10 a la 22 electrones. Estamos hablando de cantidad. Por lo tanto, jóvenes, en una mol, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar siempre 6,022 por 10 a la 23 unidades. Profe, ¿qué unidades? Pueden ser átomos, moléculas, iones, cationes, iones, electrones u unidad fórmula, ¿ya? Pero recuerda que el 6,022 por 10 a la 23 también es llamado el número de Avogadro. Muy bien, jóvenes, una vez que ya hemos visto el concepto de mol, vayamos ahora al concepto de masa molar. La masa molar, dice, es la masa en gramos de una mol de sustancia. Nosotros ya conocemos las masas atómicas o pesos atómicos de cada uno de los elementos. Tenemos acá una mol de calcio. Entonces, si vemos el cuadrito, recordamos que su peso atómico o masa atómica del calcio es 40. Entonces, en una mol de calcio vamos a encontrar 40 gramos de calcio. Eso es lo que vamos a encontrar. Además, podemos decir que en 40 gramos de calcio, ya que hablamos de una mol, también podemos encontrar nosotros 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿De quién? Estamos hablando de calcio. Entonces decimos esto ¿por qué? Porque hay preguntas que nos indican determinar cuántos átomos de calcio hay en 80 gramos. Es el doble. Entonces de este modo vamos a trabajar nosotros, ¿ya? Utilizando una regla de 3 simples.
Ahora chicos, en una mol de sodio nosotros vamos a encontrar 23 gramos de sodio. Y eso también nos indica que vamos a encontrar 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿De quién? De sodio, de natrio. Ahora, en una mol de agua encontramos la masa molecular del agua es 18 UMAS. Entonces, podemos encontrar nosotros 18 gramos de agua. Además, vamos a encontrar nosotros 6,022 por 10 a la 23. Como estamos hablando de moléculas, moléculas. ¿Moléculas de quién? Moléculas de H2O. Ahora, si nosotros también podemos indicar acá que vamos a encontrar a la vez 2 mol de átomos, ahí está. 2 mol de quién? De hidrógeno, de átomos de hidrógeno. Y también vamos a encontrar 1 mol de qué? De átomos de oxígeno. Muy bien, vayamos a otro ejemplo un poquito más complejo que es el ácido fosfórico. Entonces, en 1 mol de ácido fosfórico, nosotros vamos a encontrar 98 gramos de H3PO4, de ácido fosfórico, que a la vez nos va a indicar que también encontramos 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Moléculas de qué? De H3PO4, de ácido fosfórico. Además, ya que tenemos la fórmula, podemos encontrar en 1 mol de ácido fosfórico, podemos encontrar ¿cuántas? 3 mol, claro, 3 mol de átomos. ¿De átomos de quién? De hidrógeno. Podemos encontrar también 1 mol de átomos de fósforo. Y podemos encontrar 4 mol de átomos de oxígeno. Si en 1 mol siempre vamos a encontrar 6,022 por 10 a la 23 en 3 moles, profe, este facilito. Claro, vamos a multiplicarlo 6,022 por 3 y nos sale 18,066. Entonces, la respuesta debería ser 18,066 por 10 a la 23, correcto. Pero en examen de admisión nos piden en notación científica. Entonces, esto va a quedar como, corremos para la izquierda, sería 1,8066 por 10 a la 24. ¿Ya, jóvenes? Notación científica. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces, en 3 mol de hidrógeno nosotros vamos a encontrar 1,8066 por 10 a la 24, ¿qué? Átomos. ¿Átomos de qué? De hidrógeno. Bueno, en 1 mol de fósforo ya sabemos que encontramos 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿De qué? De fósforo. Y en 4 mol, entonces, a ver acá, sería 6,022 por 4, nos sale 24,088. Si hacemos notación científica, sería 2,4088 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a veces nos piden así cositas un poquito rebuscadas, chicos. Bueno, también podemos encontrar en 1 mol de ácido fosfórico 3 gramos de hidrógeno. En 1 mol de ácido fosfórico podemos encontrar 31 gramos de fósforo. Y en 1 mol de ácido fosfórico podemos encontrar 64 gramos de oxígeno. ¿Ya? Bien, chicos. Bueno, también otra forma de encontrar el número de moles acá. El número de moles va a ser igual a la masa en gramos de la sustancia entre la masa molar. ¿Ya? Esto lo vamos a utilizar cuando hagamos fórmula empírica y fórmula molecular. Vayamos a la composición centesimal. Dice, la composición centesimal es el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que constituye un compuesto químico. Por ejemplo, tenemos acá la molécula del agua y nosotros queremos determinar
qué porcentaje de la molécula es hidrógeno y qué porcentaje de la molécula es oxígeno. Entonces, vayamos a calcular primero el porcentaje de hidrógeno. Pero para eso, primero vamos a determinar qué cosa, el peso molecular o la masa molecular del agua. Listo, y esto ya lo hemos determinado, ya sería 2 por 1, 2 más 16 nos sale 18 UMAS, ¿sí o no? Sí, el primero corresponde al hidrógeno y el segundo al oxígeno. Disculpen, chicos. Muy bien, entonces, ¿cómo determinamos el porcentaje de hidrógeno? Va a ser de la siguiente forma. De hidrógeno, ¿cuánto tenemos? 2. Esta es la parte y el todo es 18. 2 sobre 18 por el 100%, ¿sí o no? Operando eso, ¿ya? Operando eso sería, nos sale 11,11, sale 11,11%. Muy bien, ahora si queremos determinar el porcentaje o la composición centesimal del oxígeno, hace lo mismo. Entonces, ¿cuánto de oxígeno tenemos en la fórmula? 16. 16, esta es la parte. Y el total es 18. 18. Y todo esto por 100. Bueno, si ya sacaste el primero, al toque nos va a salir la diferencia. Sería menos 100, sale 88,89%. Redondeando todo eso. Bien, chicos, vayamos ahora a la fórmula empírica y fórmula molecular. Tenemos acá la fórmula molecular del benceno, del ácido acético y del propileno. Estas fórmulas van a mantener la cantidad exacta de átomos que hay en la fórmula. Por ejemplo, para el benceno hay 6 carbonos y 6 hidrógenos. En el ácido acético las proporciones son 2, 4 y 2. En el propileno tenemos 3 carbonos y 6 hidrógenos. La fórmula empírica viene a ser la mínima proporción por la cual puede estar formado una molécula. Por ejemplo, acá el benceno, la mínima proporción, si sacamos sexta, entonces va a quedar carbono, hidrógeno. Ah, profe, pero acá le estamos quitando una constante. Correcto, estamos quitando el 6. ¿Por qué? Porque si a la fórmula empírica lo multiplicamos por 6, vamos a tener 6 carbonos y 6 hidrógenos. En el ácido acético sucede lo mismo. CH2O. Entonces, ¿cuánto sería el valor de K? Correcto, acá tiene que ser de 2. ¿Por qué? Porque si multiplicamos a la fórmula empírica por 2, vamos a tener 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. En el propileno vamos a ver casi lo mismo. Entonces acá podemos sacarle tercia. Si sacamos tercia, va a quedar CH2. Por lo tanto, K vale 3. Muy bien, de acá podemos decir que la fórmula molecular es igual a una constante multiplicado por la fórmula empírica. Además, podemos decir que esa constante es igual a ¿qué? Es igual a la fórmula molecular sobre la fórmula empírica. Sobre todo sus pesos moleculares, ya jóvenes, sobre todo los pesos moleculares. Vayamos al ejemplo. Dice, el propileno tiene una masa molar de 42 gramos por mol y contiene 14,3% de hidrógeno y 85% de carbono. Pregunta, ¿cuál es su fórmula molecular? Bien, chicos, para eso vamos a seguir como 3-4 pasos para llegar a la fórmula molecular. El paso número 1, tomamos como muestra 100 gramos de muestra, pues. Ya, se toma 100 gramos de muestra para determinar la masa de carbono y la masa de hidrógeno. Entonces, vamos a tener acá una pequeña muestra, ya, en la cual vamos acá a tener 100 gramos. 100 gramos de esta muestra, de la cual nos dice que de hidrógeno nosotros tenemos 14,3%. Y el otro restante viene a ser el carbono. El carbono que está en un 85%. Entonces, si sacamos el 14,3% de 100, es 14,3%. Entonces acá ya podemos determinar la masa del carbono y también la masa
del hidrógeno. Claro, si el total es 100 gramos y le sacamos el 85%, nosotros obtenemos, ¿qué cosa? 85 gramos de carbono. Y si nos dicen que 14,3% es hidrógeno, por lo tanto podemos deducir que existe 14,3 gramos de hidrógeno. Entonces, si nos están hablando de propileno, este es un compuesto orgánico cuya fórmula empírica está formado ¿de quién? De átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Pero, ¿en qué proporción? No sabemos. Entonces le llamamos X y Y. Entonces, nuestro trabajo va a ser determinar el valor de X y el valor de Y. Entonces, para eso, vamos al paso 2. Al paso número 2. ¿Qué indica el paso número 2? Vamos a determinar el número de moles de cada uno de ellos, ¿ya? Calculamos el número de moles. El número de moles. Listo. Entonces acá, el número de moles, Dios mío, el número de moles de átomos de carbono y número de moles de átomos de hidrógeno. Listo. Entonces, si recordamos la formulita es la masa de carbono es 85 gramos. Entre la masa molar y la masa molar del carbono es igual a 12 gramos por mol. ¿Ya? En caso del hidrógeno nos dan que tenemos una masa de 14,3 gramos y su masa molar del hidrógeno es 1 gramo por cada mol. Listo, vamos a operar esto. A ver, vamos a operar esto. Sería, esto sale igual a 7,08 mol. Listo. Y el otro nos va a salir 14 entre 1, 14, pero es 14,3 entre 1, 14,3 mol. Listo. Ahora, en el paso número 3, vamos a determinar los valores de X y Y. ¿Cómo lo determinamos? Primero, escogemos entre los dos números de moles el menor. Entonces, el menor es 7,08. Este es el menor. Este es el menor. Listo, entonces el valor de X y el valor de Y. Entonces vamos a hacer esa relación. Para el valor de X pertenece al carbono. Entonces 7,8 entre 7,08. Y en el caso del hidrógeno va a ser 14,3 entre 7,08. A ver, vamos a operar esto. El primero nos sale 1. El segundo, a ver, nos sale 2,00. Entonces nos sale un aproximado de 2. Listo. Entonces ya prácticamente ya tenemos la fórmula empírica. Ya tenemos la fórmula empírica. Claro, la fórmula empírica para este caso es carbono 1 e hidrógeno 2. Pero a nosotros nos piden determinar la fórmula molecular. Ya estamos cerca ya. Vamos a determinar acá su peso molecular, ¿ya? Peso molecular del CH2 va a ser igual a 12 más 2 a 14. Listo. Y nos dan de dato, mira, nos dan de dato que la masa molar, ahí está, la masa molar del propileno, ahí está, del propileno es igual a ¿cuánto? Es igual a 42. Listo, bueno. Entonces prácticamente ya tenemos ya. A ver, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que la fórmula molecular es igual a una constante multiplicado por la fórmula empírica. Esto es lo que nos dan al inicio. Fórmula molecular, bueno, en este caso su peso molecular es 42. Va a ser igual a una constante que no sabemos multiplicado por 14. Listo, ya sale el problema ya. Entonces el valor de K va a ser igual a ¿quién?
42 entre 14 sale igual a 3. Ya tenemos este valor. Entonces, ya podemos decir así, a ciencia cierta, cuál es la fórmula molecular. La fórmula molecular va a ser igual a 3 veces la fórmula empírica, era CH2. Entonces, la fórmula molecular va a ser igual 3 carbonos y 6 hidrógenos. Muy bien, jóvenes, el día de hoy estaremos resolviendo problemas de unidades químicas de masa. Bien, jóvenes, conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.